Buenos días, hoy estamos haciendo una entrevista sobre la teoría de la pena con el juez de control de juicios orales y justicia integral para adolescentes, Venustiano Ramos. ¿Cómo está, juez? Hola, yo bien, ¿y tú? Muchas gracias por el tiempo y también de venir aquí a platicar con nosotros, a tus órdenes. Muchas gracias, juez. Le vamos a hacer unas 10 preguntas sobre la teoría de la pena. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, y adelante cuando tú gustes. Muchísimas gracias. La primera pregunta, ¿qué son las medidas de seguridad dentro de la teoría de la pena? Mira, las medidas de seguridad son aquellas que se le imponen a una persona que se ha acreditado que ha cometido un evento que la ley señala como delito. En este caso, la más común y la que todos ustedes pueden ubicar es la de prisión. Sin embargo, hay otro montón de medidas también que se pueden establecerle a una persona. El Código Penal del Estado de Jalisco dice que estas penas no podrán imponerse salvo que se acrediten 4 requisitos, que es conducta, culpabilidad, antijuridicidad y la tipicidad del evento delictivo. Ese, para que sea más concreto, lo encuentras en el artículo 13 del Código Penal del Estado de Jalisco. O sea, no se puede aplicar ninguna pena si no se han acreditado estos 4 elementos que señala el Código Penal del Estado de Jalisco. En materia federal son solamente 13, pero en materia del fuero común son estas 4 las que tú vas a tener que acreditar para que se aplique alguna medida. Muchísimas gracias, juez. La siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una pena y una medida de seguridad? Mira, la pena es aquella que ya se le aplica a la persona que ya ha sido condenada plenamente, pero las medidas de seguridad, la pena normalmente la que conocemos por antonomasia es la de prisión, es aquella que se le impone de acuerdo a lo que el tipo penal ha establecido como aquella que se le establece de acuerdo a las sanciones que tiene en cada elemento del tipo. Las medidas de seguridad las vas a encontrar en el artículo 28, aunque no existe esa diferenciación entre sanciones y medidas de seguridad porque los hace de manera conjunta, sí te dan 20 fracciones que pueden ser consideradas entre la prisión y las medidas de seguridad. Okay. Muchísimas gracias. ¿En qué caso se aplican las medidas de seguridad según la legislación mexicana? Mira, las medidas de seguridad están establecidas dentro del propio tipo penal. Por ejemplo, te voy a mencionar, hay algunos tipos de delitos sexuales en los cuales están involucrados padres con sus pupilos o los que ejercen la patria potestad respecto de sus hijos, y que en caso de acreditarse algún delito en el cual se haya violado algún tipo de derecho de personalidad o los derechos de personalidad del infante o de la persona que en su caso es del grupo vulnerable como la niñez, se establece como una sanción adicional, aparte de la penalidad que es la prisión, que viene de un mínimo a un máximo, se establecen ahí la pérdida de la patria potestad. Ese te menciono alguno. Te puedo mencionar también algunos delitos como los de hablamos de los que cometen profesionales, por ejemplo, los abogados y los médicos. Tenemos nuestro capítulo, nuestro artículo especial para efectos de las sanciones, y una de las restricciones son la de no ejercer la profesión o oficio durante determinado tiempo. Esta sería otra de las sanciones que podrían ser aplicables, que se añaden además de la de prisión, de las que están establecidas ahí. Y hay algunas que están establecidas como medidas o también como sanciones, pero que son alternativas. Por ejemplo, hay algunos delitos en los que te menciona que son conmutables con multas o con servicio a la comunidad con determinadas horas, pero esos están establecidos siempre dentro de los tipos penales y te dice qué delito sí permite esa, y además de la prisión te pudiera dar alguno más. Ok, muchísimas gracias, juez. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la finalidad principal de una medida de seguridad? Mira, la medida de seguridad en el sistema penitenciario, la medida de seguridad es la reintegración de la persona hacia la sociedad. Indebidamente mucha gente piensa que la sanción de prisión es para efecto de un castigo. El castigo no se da dentro del sistema penitenciario, sino que es una reinserción. La Ley Nacional de Ejecución de Penas, que es una ley que nos aplica a todos para los efectos de una persona que ya ha sido condenada y que además se le estableció como una sanción o una penalidad la prisión, se establece un plan de desarrollo como es actividades físicas, actividades académicas, algún otro tipo de desarrollo de la persona, siempre tendiente a que el mismo delincuente, ya considerado como tal, se reinserte dentro de la propia sociedad. Y lo que son otras medidas que son especiales, por ejemplo esta que mencionaba hace un momento, que era la de
que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, tratándose de padres hacia sus hijos, sería que se pierda la patria potestad por haberse cometido un delito grave en agravio de alguno de sus hijos, y esto sería para que ya no se cause una mayor ofensa a los mismos. En el caso de los profesionistas, tratándose de una responsabilidad médica, sería que dejara de ejercer la profesión o el oficio de médico durante una temporalidad, esto para efecto de que no se ponga en riesgo a la propia sociedad. Cada delito o cada sanción tendría un fin específico para los fines correspondientes. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es: ¿por qué las medidas de seguridad se consideran acciones preventivas y no punitivas? Mira, yo ahí no te podría dar al 100% que todas son preventivas o que todas son punitivas, porque por ejemplo, la pérdida de la patria potestad, como el ejemplo que ya hemos dado, esta ya no va a ser preventiva en el sentido de que esta ya es definitiva, ya no se va a poder retrotraer para efecto de que siga teniendo la patria potestad, para proteger el bien jurídico tutelado, que es la integridad física y emocional de un infante. Pero sí habrá algunos casos, como en el ejemplo de que se restrinja la libertad de ejercicio de la profesión, o de que no se le permita acercarse a determinados lugares a una persona, es para el efecto de que no cause un posible daño, sabiendo de la conducta que esta persona ya ha desplegado anteriormente y con motivo de un antecedente que ya desarrolla. Luego entonces, en algunos casos, las medidas de seguridad se van a otorgar para el efecto de que no se vaya a cometer otra vez la misma conducta. Te quiero hacer nada más aquí la distinción de que hay medidas de seguridad que ya son sancionadas a través del delito, y están las previstas por el Código Nacional de Procedimientos Penales como medidas cautelares. Las medidas cautelares sí tienen como propósito, en algunos de estos casos, el de proteger a la víctima o de proteger también la investigación dentro de la propia carpeta, pero estas no son o se aplican desde el momento de la vinculación a proceso, donde la persona aún goza con la presunción de ser inocente, es decir, no ha sido condenado, ni siquiera ha sido todavía sancionado por alguna conducta delictiva, pero sí se establecen, por ejemplo, en la fracción quinta, la de no salir del estado o del país. Eso implicaría que no se evada de la acción de la justicia. Las fracciones 7 y 8 también del 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales implicarían que a la persona se le restrinja en convivir o acercarse a determinados lugares, o de causar algún tipo de molestia hacia las víctimas, y esto es obviamente porque es posible que una vez vinculado a proceso, incluso dándole la libertad, pudiera ocasionarle algún tipo de intimidación a la víctima o a los testigos. Entonces ese es el propósito, pero sí quiero que quede bien claro que encontramos restricciones cuando ya hay sanciones del tipo penal, o cuando se trata de la fase inicial, que es la de la vinculación a proceso, que hay que distinguirlas, pero sí tienden a proteger mucho comunidad, víctima y testigos, así como el desarrollo de una investigación. Ok, muchísimas gracias. Como siguiente pregunta: ¿cómo se determina si una persona requiere una medida de seguridad? Esa ya se la hice, ¿verdad? Creo que no. ¿No? ¿Cómo se determina si una persona requiere una medida de seguridad en vez del lugar de una pena? Mira, se tienen que tomar en consideración elementos objetivos y subjetivos. Objetivos, que es el tipo penal, habría que establecer cuál es el bien jurídico tutelado que se está protegiendo con el tipo penal al que nos estamos refiriendo. Todos los tipos penales protegen algún bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el abuso sexual protege el libre desarrollo de la personalidad, el robo protege el patrimonio de las personas, el homicidio protege la vida, las lesiones protegen la salud e integridad de las personas, y así cada tipo penal va protegiendo algún bien jurídico tutelado. Este es el elemento objetivo que se tiene que supervisar o que se tiene que revisar para la imposición de un tipo de medida. Dependiendo de la gravedad o de la lesión del bien jurídico tutelado, tú te vas a conocer los alcances para poder determinar cuál es la medida que tú vas a aplicar. Y el subjetivo es las condiciones especiales y personales del infractor, y en estas te vas a referir grado de instrucción, educación, su nivel socioeconómico, e incluso la reiteración en la conducta en la cual se le está sancionando, porque puede ser un elemento objetivo como un bien jurídico que no fuera tan lesivo, pero la persona es una persona que es reiterativa en su conducta, y entonces tendrías que aplicarle la medida restrictiva porque sabemos que la persona va a seguir cometiéndola, o tenemos el antecedente que lo va a seguir cometiendo, o que se trata de una medida restrictiva como en el caso del libre desarrollo de la personalidad, tratándose de lesiones hacia los hijos. Entonces, si el padre va a seguir, o la madre, cometiendo delitos contra sus hijos, entonces desde ese momento tú, en el elemento objetivo, que es en sí mismo el bien jurídico tutelado, no le puedes permitir el acceso a los niños, porque en todo caso existe un riesgo alto de que se cometa una conducta más permisiva, aunque no sea delictiva. Porque, por ejemplo, pues si hablamos de restringir la patria potestad, el hecho no solamente tendría que ser delictivo, sino que también el no ejercer patria potestad tiende a proteger a la persona. Entonces eso es lo que hay que tomar en consideración. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué papel juega la inimputabilidad en la imposición de medidas de seguridad?
Pues es un papel muy importante. Una persona inimputable sí goza de ciertos, vamos a llamarlo, restricciones para la aplicación de estas medidas. Hablé hace un momento, te dije, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo puede darse de manera plena, pero una persona inimputable, es decir, que no puede ser considerada como imputable por el propio delito o que tiene algún beneficio como eximiente de responsabilidad, está en el elemento subjetivo de que no se le puede juzgar de la misma manera como se le juzgaría a una persona completamente bien, que estuviera bien. Esto es alguien que carezca del 100% de sus facultades mentales, o que por alguna laguna mental o por alguna razón no estuviera 100% consciente de sus acciones. No se le puede considerar igual que una persona normal en términos generales de haber cometido una conducta esperando el resultado y esperando también que se cometiera la infracción de manera antijurídica ante la propia ley. Entonces es por eso que no es lo mismo, y sí son medidas restrictivas que ahí no se aplican igual que a todas las demás personas. Ok. ¿Qué autoridad decide el tipo y duración de la medida de seguridad? Mira, te voy a explicar porque está medio raro aquí en Jalisco. La respuesta es el juez de ejecución de penas. Esa es la respuesta correcta. Sin embargo, te quiero comentar de que solamente en el primer distrito contamos con jueces especializados en materia de ejecución de penas. En el interior del estado, que son los demás distritos judiciales fuera del primer partido judicial, no existen estos jueces especializados por razón, yo creo que de presupuesto, que es lo más seguro. Entonces, como no tenemos jueces especializados, el mismo juez de control asume las veces de juez de control, juez de juicio y juez de ejecución de penas. Entonces, para que te des una idea, el proceso penal transcurre a través de 3 etapas fundamentales, que es la fase de investigación inicial, transcurre a través de la vinculación a proceso, la recabación de pruebas a través de la investigación complementaria, la fase de escrita, que es la fase intermedia, y el auto de apertura a juicio oral. Hasta ahí termina el trabajo de un juez de control. Después de ese, el juez de control ya no puede conocer de la fase de juicio, tendría que ser un juez diferente por disposición constitucional, y a partir de ese momento se puede establecer a través de un juez unitario o un juez colegiado, que pueden ser 3 para efectos de que si hay votación haya desempate. Entonces el tribunal o de enjuiciamiento o el tribunal de colegiado, ese en la fase de juicio va a determinar las penas, va a determinar primero la responsabilidad, si es que se da, y después va a emitir las penas, pero a partir de esa fase ya lo traslada ante un juez de ejecución de penas, que muchas veces es el mismo juez, tratándose dependiendo del lugar donde nos encontremos aquí en Jalisco, pero si digamos que en términos generales se lo va a dar al juez de ejecución de penas, y el juez de ejecución de penas se encargará de dar cumplimiento a cada una de las penas que hayan sido establecidas. Hay algunas penas, por ejemplo, la reparación del daño, que se deja de manera genérica para que el juez de ejecución de pena la establezca, o en la audiencia, hay una audiencia donde se determina responsabilidad penal y posteriormente una de individualización de sanciones, que esa es la fase de juicio, individualización de sanciones, y también la de pago del daño. Si en esa fase el juez deja salvo los derechos, sí lo están trasladando a la fase de ejecución de penas para el pago de la reparación del daño y algún otro tipo de medida. Sin embargo, te quiero comentar que esto se basa mucho en la ley de atención o Ley General de Víctimas, que establece que la pago de reparación de daño, así como la reparación integral del daño, no solamente refiere a medidas económicas, sino algunas medidas como la de no acercarse, o la de no volver a repetir el hecho, o incluso ofrecer una disculpa pública. Esta es una reparación integral que también tiene que ser respetada por el juez de ejecución de penas. Entonces, o se da en la fase de juicio, o se da por el juez de ejecución de penas, o puede ser el mismo juez que conoció del juicio y que sea el de ejecución de penas, porque la restricción solamente es el que conoce de control, no conoce de juicio, pero ya no dice de juicio que conozca también de ejecución. Eso ya no viene como restricción, o puede ser distinto juez dependiendo del lugar donde se esté llevando a cabo el procedimiento. Ok, muchísimas gracias, sí. Y como última pregunta, ¿qué estándares médicos o psiquiátricos se utilizan para justificar una medida? Mira, esas estándares es muy raro que lo pidan la fiscalía, cuando normalmente nos pidan a nosotros la individualización de las sanciones. Establecemos un mínimo y un máximo, y en el elemento subjetivo, que es en el que estoy ahorita entrando, que no es el objetivo, que es el delito en sí, sino el elemento subjetivo que habla de la persona. En ocasiones lo que se nos ha dado son las evaluaciones psicológicas que tienen los propios internos al momento de tener la prisión de carácter preventivo.
Al ingresar a reclusorio o población, les hacen una evaluación, establecen si la persona tiene tendencias criminales, si tiene tendencias suicidas, si tiene tendencias para cometer más eventos ilícitos, y en ese sentido también se refuerza con un informe de penitenciaría donde te dicen cuál ha sido el desarrollo de su actividad desde que ha estado interno. Pero esto va a ser bien complicado si, por ejemplo, se trata de un delito que no meritó prisión preventiva. Entonces, si vas a condenar a alguien y no tienes esa evaluación, va a ser muy difícil que una persona se vaya a someter a una evaluación para poder determinar cuál es el grado de peligrosidad o el grado de que esta persona puede volver a delinquir, y que eso influya para la condena o la aplicación de la medida de seguridad. Pero es raro. De hecho, yo nada más creo que 1 o 2 veces lo he visto que Fiscalía lo hace. Casi no lo hacen. Siempre piden la máxima. ¿Por qué? Porque así se les ocurre. Pero no, estamos en una mínima y en una máxima, y ese es un elemento que puede tomarse en cuenta para efectos de la pena. Okay. ¿Y qué delitos podría ser que no tengan preventiva y se vayan directo? Que no tengan prisión preventiva. Ajá. Todos los que estén excluidos del artículo 19 constitucional no tienen prisión preventiva. Es decir, solamente serán, te voy a enunciar algunos, como por ejemplo el homicidio doloso, los cometidos graves contra el libre desarrollo de la personalidad, los delitos cometidos con medios como armas y explosivos, medios violentos como armas o explosivos, casa-habitación, el robo de combustibles o hidrocarburos. Y creo que hay un catálogo, se lo establece el 19 constitucional. Fuera de esos, si quieren prisión, tendrán que pedirla justificada, que ya sería bajo otros esquemas o bajo otros elementos. Fuera de eso, ya se tendría que ser en libertad, o se puede llevar el proceso en libertad. La idea fundamental de este sistema desde el inicio fue que la excepción fuera la prisión. Es decir, no que llegaran y pidieran la prisión, porque en el sistema mixto en el que se llevó a cabo a través del tradicional, siempre la prisión era la regla. Aquí era al revés, aunque quieren volverlo a repetir. De hecho, los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la prisión no puede ser considerado como una medida punitiva para poder establecer una pena anticipada respecto de los delitos. Solamente establece el riesgo de fuga, el riesgo de las víctimas o la obstaculización del procedimiento, pero no como una medida para generarle una culpabilidad previa. Sin embargo, la Fiscalía y también la sociedad está acostumbrada a que llegan y quieren prisión. Sí. Y lo que comentábamos hace rato, de hecho al inicio de la charla, que la prisión no es una medida de castigo, es una medida de reinserción. De hecho, la visión debe ser de reinserción a la sociedad, no para castigar a la persona. Entendemos que hay muchos delitos y que hay algunas personas que va a ser muy difícil que se reinserten a la sociedad, pero si partimos de esa base de que nadie se va a reinsertar, entonces pues aquí vamos a convertirnos en un estado que castiga, no un estado que reinserta a las personas a la sociedad. Entonces ese es más o menos el esquema, ¿no? Entonces todos los que tú dices son excepciones, las prisiones son excepciones, aunque tú aquí vengas y veas, bueno, todos están quedándose detenidos, pero en teoría todos son excepciones, las prisiones son excepcionales. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga muy bonito día. Igualmente, y a tus órdenes.